Muy buenas tardes, amigos de Reconquista Network. Ya iniciamos una temporada más de transmisión con el Boletín de Información de Inteligencia Estratégica y su titular Miguel Salinas, que se encuentra con nosotros trayéndonos lo más relevante de la política en México. Y vaya que ha habido movimientos en este lapso, en este break que nos tomamos de Navidad y Año Nuevo. Pues bueno, ya estamos de regreso una vez más aquí en Reconquista Network. Por cierto, un saludo a las personas suscritas al canal del boletín. Se les quiere mucho, se les extraña. También los he visto en los comentarios. Ya vamos a estar de vuelta a las andadas. Y los invito, por cierto, a suscribirse al canal de Miguel Salinas del Boletín de Información de Inteligencia Estratégica. Y Miguel, antes de darte la palabra, nada más dame oportunidad de agradecer a las personas que hacen posible este programa por medio de sus suscripciones en nuestro canal de Patreon. Por cierto, tenemos actualizaciones todos los días sobre el canal, lo que está sucediendo aquí en Reconquista Network, en nuestro canal de Telegram, ¿ok? Para todas las personas, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Ahí ven, por cierto, en pantalla la página del Boletín de Información de Inteligencia Estratégica. Ahora sí, sin más, vaya que ha sucedido bastantes cosas. La última vez que hicimos la transmisión, Miguel y un servidor. Pues buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte, de estar aquí de vuelta después de todo este periodo de descanso que tuvimos primero pues por las vacaciones y después ya se nos fue complicando coordinar las agendas, pero gracias a Dios que ya estamos de vuelta aquí iniciando un nuevo año, porque bueno, pues mucha gente no tuvo esa bendición, no lo inició, y siempre es importante darle gracias a Dios que nos permite estar aquí. Él sabe por qué nos tiene y es sin duda porque todavía tenemos parte de la misión que nos encomendó, pues por cumplir, ¿no? Entonces hay que aprovechar todo este año, si es que Dios nos concede vivirlo completo, para avanzar en esta misión que nos ha encomendado, ¿no? Sí. Y bueno, pues como tú dices, bueno, se ha acumulado tal cantidad de información, de noticias a lo largo de lo último con lo que cerramos el 2023 y como estamos arrancando este 2024, que va a ser obviamente casi imposible poder mencionar todo. Vamos a dar aquí como un índice, un pantallazo de todo lo que se ha acumulado un poco, ¿no? De lo que se ha acumulado, y ya en los próximos programas, si Dios nos permite, ya iremos desmenuzando más a detalle, ¿no? Sí, ya lo permite y todo. Ya sabes que la relación aquí de México y Estados Unidos pues ha empezado muy este año, ¿no? Como con mucha tensión por algo muy sencillo, muy elemental. En los dos países vamos a tener elecciones presidenciales y el ambiente y todo lo que gira en torno a la relación bilateral va a orbitar en torno a estos dos asuntos, ¿no? Sí. Todo está sobre la balanza, pues están ya en marcha las elecciones primarias, ¿no? En Estados Unidos para decidir qué candidato va a designarse. Sí, o sea, aparentemente ya está cantado, ¿no? Ojalá desde hace mucho que el candidato sea Biden por parte del demócrata. Seguramente será un símbolo de que pues, los demócratas están ya resignados a entregar a los republicanos, porque yo no veo que pueda ganar, pero bueno, eso no es tema de este programa. El asunto aquí es que pues parece que Trump va con todo, contrario a lo que uno hubiera pensado, ¿no? Digo, me da gusto, qué bueno, pero creo que esto está poniéndose muy interesante, ¿no? Hizo una declaración hace unos días Trump refiriéndose a López Obrador, diciendo que es un buen amigo y que a pesar de que es un comunista y no sé cuánto, están en campaña, hay que entenderlo, están en el proceso de enamoramiento, no significa que eso es lo que piense. Yo me imagino, ya esto lo hemos platicado hace unos 4 años, yo creo, a partir de cuando no se consiguió la reelección, ¿no? De Trump, ya sabemos por qué razones. Habíamos comentado tú y yo que creíamos que Trump en su segundo periodo se iba a lanzar con todo contra López Obrador y no se iba a detener hasta probablemente encarcelarlo, porque sabe él perfectamente que es un delincuente, que está aliado con el narco, que ha cometido todo tipo de tropelías, que le ha causado un daño también importante a la economía norteamericana y que se ha convertido en un dolor de cabeza tremendo por dos temas fundamentales que han sido, pues yo creo que el mayor dolor de cabeza de la administración de Biden, que es el del fentanilo y el de la migración. Entonces, por estas dos razones, me imagino que Trump
y le ajustaría las cuentas a López Obrador. Si regresa, ya no coincidirían. Esperemos, ¿no? Digo, se supone que en teoría, pues López Obrador ya se va a ir en octubre. Sí. En teoría, así sería. Ahora, a menos que él se invente alguna razón por la cual pueda quedar a la mala, porque no sería por las buenas, y prolongue su periodo, ¿no? Pues esperemos que no sea el caso. Aquí el asunto es que, de todos modos, una vez definido el candidato, yo creo que se va a meter en una situación complicada López Obrador. Sí. Biden ha sido muy permisivo por esta moneda de cambio que le ha redituado tanto políticamente a López Obrador y que tanto mal le ha quedado a Biden, que ha sido la moneda de la inmigración. Tú sabes que ahorita, mes de enero lo arrancamos en México con una nueva caravana que entró por Chiapas. Ya sabes que es la frontera porosa que tenemos. Sí. Y ahí entra todo mundo. Han entrado miles de nuevos indocumentados que van protegidos, alentados, quizás hasta financiados por el gobierno de López Obrador, para lanzarlos como ariete contra la frontera norte, o sea, la frontera. Esto es una presión que López Obrador ha sabido ejercer muy bien, un chantaje, y que pues logró doblar aún de por sí bastante debilitado Biden, ¿no? Que no ocupaba mucho para quedar doblegado o neutralizado, y López Obrador pues lo ha sabido explotar muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un problema con el cual se va a enfrentar Donald Trump, ¿no? De hecho, esta primera semana ajá, sí, adelante. En esto, o sea, en una entrevista dijo, literal, o sea, le dijo, en cuanto quite mi mano de la Biblia después de ser jurado presidente, lo primerito que voy a hacer, nomás quitando la mano después del juramento, va a sellar la frontera. Antes que lo que tú, o sea, ya desde ahorita ya lo viene amenazando, o sea, va en serio. Lo que pasa es que, Miguel, se han metido 15 millones de ilegales desde que llegó Biden. 15 millones de ilegales, o sea, para que te des una idea de la cantidad, o sea, es literal, ¿te das cuenta que metiste 2 veces la población de Dallas-Fort Worth? O sea, pero en 3 años. ¿Sí me explico? O sea, y obviamente no son hispanos, o sea, son muchos del Cuerno de África, literal, y vienen bien sanotes, o sea, se los están trayendo. Claro, en teoría es el 10% de la población mexicana, para que más o menos la gente tenga una idea de lo que estamos hablando. En teoría, ¿no? Yo creo que somos un poco más, pero vamos a ponerlo ahí. De hecho, no sé si tuviste unas noticias que se dieron esta semana, que ya están llegando los nuevos caravanas de migrantes, ya no están entrando caminando por la frontera sur, están llegando a la costa del Pacífico. ¿Qué significa? Pues que vienen de Asia, ¿no? Claro. Y se los están trayendo. Y los traen, porque obviamente pues no llegan nadando, no llegan ¿cómo se llaman? En barquitos, ni llegan con los flotadores de patitos, ni cosas de esas, ¿no? O sea, vienen traídos, financiados. Y se ven enterotes, por cierto, o sea, no es que uno le desea el mal a nadie ni nada, pero tú no los ves. No es gente que viene caminando largos trayectos o pasando incluso hambrunas, o sea, están dados, están fuertes, no se ven desgastados, es a lo que voy. Y es el trayecto, mismo fenómeno. Ajá. Sí, o sea, un trayecto largo, Miguel, incluso de México para cruzar en el desierto de la frontera con Estados Unidos, desgasta. Mucha gente literal se ha muerto en el proceso. Y estas personas llegan y están hasta rechonchitos, así, rellenitos de la carita y todo, o sea, evidentemente se los han venido trayendo con un propósito, no sabemos cuál, pero sí sabemos que no es bueno. Eso es claro. Es lo mismo que ha pasado en Europa con los africanos que han estado entrando, y los árabes en general, que es gente atlética, fuerte, bien alimentada, porque son miembros del ejército, los están infiltrando en estos países europeos con la idea de tomar el control. Acá, pues vamos a tener un problema gigantesco en México, porque se le está alimentando al monstruo que es el narcotráfico, porque muchos de los migrantes centroamericanos que están llegando a México son víctimas de la delincuencia organizada, o sea, los utilizan tanto para robarlos, para asesinarlos, o incluso para reclutarlos, para sumarlo a sus fuerzas. ¿Por qué? Pues porque es lo más barato. Les sale más barato que les maten gente a perder armas, por ejemplo, ¿no? Desgraciadamente esa es la métrica en la que ellos están inmersos, y entonces los toman, porque además es gente que nadie va a reclamar, aparte de todo, ¿no? Sí. Entonces,
Tú mencionaste algo hace un par de meses que me llamó la atención y lo estamos viendo aquí en escala magna, vamos a ponerlo así, Miguel, que Andrés Manuel se está trayendo, o no sé si lo sigue haciendo o no, pero se trajo mucho venezolano y mucho cubano, probablemente para llevar a cabo sus operativos, sus siniestros ideas y operativos allá en México, y porque evidentemente un soldado mexicano pues difícilmente va a atentar en contra de su propio pueblo. A lo mejor habrá uno que otro loco, pero la mayoría de los soldados mexicanos, a final de cuentas, pues no lo van a atentar, incluso por términos muy pragmáticos. Pues ahí viven, ahí tienen su familia, o sea, eventualmente van a tener que dar la cara, los van a rastrear, es más difícil. Pero te traes un venezolano y un cubano, pues esos no tienen vela en ese entierro, no tienen ningún tipo de enraizamiento y obviamente no tienen nada que perder. Bueno, estamos viendo algo similar, o sea, no puede funcionar con mexicanos en especial, porque pues aquí hay mucho mexicoamericano, mucha gente que tiene conexión con México, entonces no se van a ir en contra del pueblo americano. Pero si te traes personas de Somalia, de Pakistán, de Afganistán y otras partes, de China y todo, pues ahí sí ya cambia la cosa. Lo estamos viendo aquí, Miguel, lo que está sucediendo en México lo estamos viendo aquí, nomás que en escala literal de millones, y eso es lo que la gente está... No está alarmada, está enojada, está frustrada. O sea, es un punto de que estamos llegando de ebullición aquí. Claro, porque pues esta gente además viene con una consigna muy específica. No se trata aquí de hacer una apología de algo que sea ilegal, pero tú lo sabes muy bien que mucha de la población mexicana que ha cruzado la frontera, cuando menos que la que cruzó en los años 70, 80, 90, sí. Yo creo que el 90% era gente que sí estaba buscando una mejora en su condición de vida, buscando oportunidades que en México no se les podían dar. Claro. Y es gente que se sumó, que se asimiló a la cultura norteamericana y que la enriqueció además. ¿Por qué? Pues sí. Porque llevaron tradiciones, comidas. Se crearon mercados. Pues crearon un mercado de consumo al cual ellos se sumaron y además aportaron su talento, su trabajo, etcétera, ¿no? Eso sí. Ya a partir de quizá de los últimos 10 años cambió porque pues cuando se inunda el mercado norteamericano también de la droga mexicana, pero específicamente con este sexenio, es decir, en este lustro, en estos 5 años de la administración de López Obrador, los cárteles han tenido el beneficio, el apadrinamiento del gobierno para introducir este tema del fentanilo y contar con la absoluta impunidad y hasta la ayuda, porque te acuerdas que lo hemos dicho, que se hizo público estudios donde muchas de las armas que se incautaban en los retenes, o bueno, cuando había, ¿no? O en los enfrentamientos que llegaron a tener con el ejército, la marina, en este sexenio, resultó que las armas, el número de serie de las armas eran armas que había adquirido el ejército mexicano, es decir, que se habían entrado de manera legal a México y que las compró el ejército, facturadas a nombre del ejército y terminaron en manos del narcotráfico, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de esto, bueno, precisamente te acuerdas que también comentamos que el gobierno de México, a través de Marcelo Ebrard, cuando era canciller, había interpuesto una demanda en contra de las tiendas de venta de armas en Estados Unidos. Y resulta que ayer o antier o hoy, pues el tribunal que llevaba el caso, o el día de hoy, falló a favor de México, ¿no? Algo que es sorprendente. Sí, pues obviamente sí tiene cierta lógica, porque efectivamente, pues como tú lo sabes, porque tú vives de aquel lado, parece que es relativamente sencillo ir a comprar armas en Estados Unidos, o sea, no te piden mayor requisito, ¿no? No, sí es complicado. Pero, bueno, entonces de alguna forma, por eso ganaron el juicio, porque las armerías me imagino que estaban brincándose protocolos para poder vender con tanta facilidad a los cárteles mexicanos. Es que mira, si hubiera sido de manera legal no lo hubieran podido hacer, ¿no? Mira, si tú vas a comprar un arma legal aquí, incluso en Texas, que es un estado que tiene, digamos, las reglas más laxas, te digo yo, porque pues a cada rato me toca ir al range y todo, hay un chequeo, tienes que mandar, o sea, no vas y tú compras y te dan en ese rato, salvo que tengas una licencia que le llaman del concealed carry, o sea, que tengas una licencia, pero para esa licencia tú tienes que tomar un curso de entrenamiento, no puedes hacerlo a la sombra, eso es a lo que voy. Si tú vas a tener tu licencia, tienes que tomar un curso, un examen,
te ponen a prueba, obviamente hay un perfil psicológico, etcétera, etcétera, y entre esos, una de las pruebas ahí también es, bueno, ¿qué pasa cuando el arma no funciona? ¿Cómo lo arreglas para evitar accidentes? Todo tipo de protocolo de seguridad, ¿ok? Una vez que pasas eso es prácticamente una de las pocas ventajas, por así decirlo, de tener la licencia en un estado que Texas no requiere que tenga licencia para portar arma. La licencia te da la oportunidad de que si hay alguna promoción, que ves un arma que te gusta y está en promoción, que es raro ahorita por la demanda, pues la puedes comprar en ese instante, pero una vez más estás ya registrado en las agencias federales desde hace tiempo. En eso parece entonces ya saben todo dónde vives, qué tienes, literal cuántas municiones tienes, etcétera, etcétera. Eso nunca ha sido el problema. O sea, tú puedes comprar lo que quieras por las razones, ni siquiera tienes que dar razones, simplemente se tiene un registro. Luis o no sé, Miguel tiene 10 armas, por darte un ejemplo, y tantas municiones. Ah, perfecto, muy bien. Pero cuando tú no tienes eso, aún así dices, ¿sabes qué quiero comprar? Y ahí te sale, o sea, a mí me ha tocado de que fuimos ahí a una tienda y se tardó una semana. ¿Por qué? Porque mandan toda la papelería al ATF, a Tobacco and Firearms, y te checan que no estés en el FBI, que no tengas problemas o que no hayas tenido problemas con la ley. Todo ese tipo de cosas que tienen que checar, ¿ok? Y luego ya te hablan y dicen, oye, ya, señor Medina puede venir a recoger su arma, ya salió libre el expediente donde no hay ningún problema. Ah, bueno. Entonces, la idea de que alguien va como si fuera a comprar cereal, digámoslo así, a la tienda. Ay, dámelo, ponlos en el carrito, dame 50 armas. O sea, no es cierto, no existe. Te lo digo, yo voy, o sea, y pregúntale a JP también, que también, o sea, al que quieras preguntarle, así no funciona. Evidentemente, como los cruces ilegales, pues ahí hay varios de ambos bandos inmiscuidos en esta trampa, o sea, no es de un solo lado, porque pues ni modo que igual acá la droga se pase así de la nada, evidentemente hay cooperación de algún tipo de autoridad aquí. Bueno, igual acá con las armas, evidentemente hay algún tipo de coordinación, porque no lo puedes hacer, o sea, simplemente no se puede. Y menos, estamos hablando, Miguel, por cierto, de armas semiautomáticas. Para las armas automáticas, y le recuerdo a las personas, arma automática que le jalas el gatillo y se va a acabar el parque, o sea, el cartucho, hasta que se acabe. Esas son más restringidas, por cierto, todavía. Esas no las puedes comprar uno, o sea, tienes que tener una licencia especial todavía más para tener acceso a esa arma. O sea, las que tenemos los civiles al acceso son las semiautomáticas, que es la que le jalas el gatillo y sale una bala por jalón, vamos a ponerlo así. Ok, entonces, una vez más, ¿cómo llegan a México? La pregunta del $1,000,000. O sea, y ahora, agrégale que en México llegan, por cierto, muchas AK-47. Esas son rusas. Esas no se venden aquí. O sea, esas son muy difíciles de conseguir. Tienes que tener literal una licencia de dealer, o sea, de un vendedor oficial registrado, para tener acceso a una AK-47, que es carísimo. O sea, es más que nada por lujo, vamos a ponerlo así. O sea, ni siquiera no es práctico tener una AK-47. Entonces, ¿cómo le llegan a México? Pues esa es la otra pregunta del millón. Claro, así es. De hecho, pues llama la atención, ¿no? Que le haya dado la razón el tribunal al alegato de México. Es Sí. interesante porque yo creo que tiene que ver, yo no sé, ¿no? Pero tú sabes que pues, la política de los demócratas es tratar de desarmar a la población. Claro. Entonces me imagino que este castigo va por ahí con la idea de decir, miren, ustedes son los culpables. Sí. Y tratar de cargarles a ellos una responsabilidad que no es que no tengan parte de culpa, pero que pues realmente el problema no está en los que venden las armas en sí mismos. Sí son un problema, pero el mayor problema está más, obviamente, pues en los cárteles que la distribuyen. Por encima de ellos, la responsabilidad está en el gobierno que los protege y los tolera. Mira, el gobierno siempre va a querer hacer eso. Y por encima de todo ellos está el sistema financiero, pues de Estados Unidos y de otras partes del mundo, donde se lava el dinero. Porque, claro, claro. Donde termina el dinero es donde realmente tienen la ganancia, ¿no? Mira, y estas personas del gobierno no es que estén en contra de las armas, están en contra de las armas en personas civiles, de bien común, legales, porque son las mismas personas que no tienen problema que los narcotraficantes en México estén armados hasta los dientes, literal los arman, son las mismas personas que no quieren que el ciudadano común se pueda defender con el derecho a portar armas, pero literal son los mismos que están pidiendo que se armen a los ciudadanos ucranianos, o sea, dices, para que defiendan sus fronteras. Fíjate nomás el nivel de incongruencia, Miguel, o sea, un ciudadano americano no puede defender su frontera, no puede defender su soberanía, eso no es bueno. Pero un ucraniano sí, hay que darle el armamento, evidentemente, a los ucranianos o a los israelíes o al que quieras, ¿verdad? Para que defiendan su soberanía. Eso sí, no es congruente. O sea, no están en contra de que la gente de bien tenga el derecho,
constitucional y van a hacer todo lo posible por removerlo hasta la fecha. Así es. Así que bueno, pues tenemos ese asunto ahí. De hecho, hubo 2 reuniones de muy alto nivel para tratar, me imagino, estos casos y el asunto de la migración. A principios de este año, una fue en la Ciudad de México, donde vinieron toda la plana mayor. Vino Anthony Blinken, vino bueno, toda la gente involucrada en asuntos de seguridad de Estados Unidos a leerle la cartilla a López Obrador. Y a esta semana, ahora fue en Washington, donde fue la embajadora Bárcenas, y estuvo presente pues también la plana mayor de la seguridad en México. Y me imagino que esto va a continuar porque le están cercando el margen de maniobra a López Obrador, o sea, el círculo se lo están cerrando exactamente. Y de hecho, yo creo que de lo más relevante que ha sucedido, ya lo habíamos platicado en el último programa, lo alcanzamos a comentar, que tuvimos en diciembre, que fue como a mediados de diciembre, que Carlos Loret de Mola, el periodista que encabeza esta plataforma llamada Latinus, había hecho público una grabación de audio de un amigo de los hijos de López Obrador mostrando cómo se están llevando a cabo las operaciones de corrupción y de negocios ilícitos dentro del gobierno. Habíamos comentado que a Carlos Loret de Mola le habían filtrado 40 horas de grabación. De esas 40 horas, en 3 capítulos que ha mostrado, es decir, una fue la de diciembre y luego ha sacado 2 capítulos nuevos este año, ha sacado como 10 minutos de 40 horas y ya tiene temblando y tambaleándose al gobierno. En las otras 2 capítulos, uno fue sobre el tercer hijo de López Obrador, del cual prácticamente nadie hablaba, que se llama, bueno, le dicen Bobby, se llama Gonzalo. Okay. Y el tercer capítulo estuvo dedicado a un señor. Ah, te desconectaste. El audio no se oye. A ver, mueve el micrófono. Justo cuando ibas a soltar la mera sopa. Lo bueno. A ver, ahí no se oye. Bueno, me estoy moviendo. Yo te aviso cuando se escuche mejor. A ver, darle una prueba ahí. Más o menos mueve el micrófono. No fue el gato de pura seguridad, de pura casualidad. No se oye que le hagas tap. O sea, fíjate. No se oye. A ver, dale, ándale. Tú arréglale ahí en lo que estamos viendo, por cierto, aquí los comentarios. Antes de que se me pase también, déjenme remover aquí a Miguel. Ahí está, ahorita regresa. También les quiero comentar, voy a aprovechar, y la gente que lo está viendo diferido en el canal de El Boletín, esta imagen, por cierto, que está ahorita circulando en redes sociales. Ahí está Miguel de regreso. Esta imagen les voy a pedir, por favor, que oren mucho por los estados que ven en amarillo. Todos los estados que estén, por cierto, viendo en pantalla que están amarillos. Estamos hablando, para la gente que nos está escuchando, del estado de Idaho, de las Dakotas, Texas, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Missouri, Indiana, que por cierto un saludo a Franco allá en Indiana, Kentucky, West Virginia, Louisiana, Mississippi, etcétera. Son los estados que ven ahí en amarillo, Miguel, son los estados donde el aborto, después de que se derogó esta protección que tenía el aborto a nivel nacional, donde los estados podían decidir. Les recuerdo que aquí es una república donde los estados tienen mucha soberanía. Bueno, estos estados han decidido vetar el aborto en su totalidad, salvo alguna situación muy, muy extrema y especial, prácticamente lo mismo que dictamina la iglesia, vamos a ponerlo así. Estas son las únicas excepciones, pero de ahí en fuera son los únicos estados donde está vetado el aborto. Son los estados que han escogido la vida y son los estados que, por cierto, el gobierno federal ha tenido una agenda muy deliberada con boicotearlos, los que ven en pantalla, ¿ok? Entonces, son los estados que van a preservar, vamos a ponerlo así, la cultura americana porque han escogido la vida. Esperamos que sí sea. Los demás estados, unos tienen algunas restricciones al aborto, Miguel, por ejemplo, la Florida, pero no es un completo veto al aborto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en la Florida creo que son 6 semanas. Hasta las 6 semanas puedes abortar. ¿Qué dices? ¿Es mejor que sí? Pero no es lo suficiente, no llega lo suficiente. Los que ves en amarillo son los que sí dijeron, no, la jugamos y nos la jugamos a todos. O sea, se jugaron todas las canicas y estamos pagando el precio, por cierto. O sea, no es casualidad que el gobierno federal esté en el Tribunal Supremo demandando a Texas y a otros estados de Oklahoma. De hecho, incluso en Oklahoma y otros estados ya se está hablando, Miguel, de ser ilegal la pornografía, nomás para que te des una idea. ¿Ok?
estamos llegando en que hay dos mundos aquí en este país que no son compatibles y evidentemente van a colisionar en algún punto, no sabemos cuándo, pero eso, por un bando está el bando que busca la vida y preservar instituciones, por el otro bando está el bando que busca la destrucción. Entonces ahí les encargan las oraciones a los que nos están viendo en México, también el boletín, por eso todos que ven en Marina, todo el país, pero en especial esos que ven ahí. Ahora sí, Miguel, a ver, dale prueba. ¿Me escuchas? Cómo no. Loud and clear, dicen los gringos. Se me hizo raro, porque no había tocado nada y de hecho no hay ningún gato aquí haciéndole sus travesuras habituales, así que quién sabe qué pasaría. No, pues es que dijiste la palabra mágica, pero bueno, dale otra vez. Ok, no me acuerdo en qué parte me quedé, pero bueno, México. Estábamos en el tema de lo de las filtraciones de Loret. De Loret. Y aquí a la conclusión que hemos llegado es que solamente se puede tener acceso a esta información que es pues tan clasificada porque son grabaciones de teléfonos. Solamente hay 3 fuentes que pudieran haber tenido acceso a esta información. Una es que haya sido una filtración interna de gente dentro del gobierno, de la parte más cercana al observador, que los haya grabado con la idea precisamente de decir, hay que acabar con esta locura porque están viendo que estamos en una situación verdaderamente peligrosísima. Otra es el ejército, que es el encargado de la seguridad, tanto del Palacio Nacional, de gobierno, etcétera, de los funcionarios. Y el hecho es de que, como recordarán, en septiembre, octubre del 2022 se hizo público esta pues, supuesta fuga de información con los Guacamaya Leaks, que creemos que es fue una filtración de parte del ejército, o sea, un hackeo interno. Y la tercera posible fuente de donde proviene esta información sean de los pues aparatos de inteligencia norteamericanos, porque serían los únicos que tendrían la tecnología para poder romper, ¿no?, los protocolos de seguridad que tendría el gobierno de México. Entonces no hay mucho de dónde buscarlo y por eso yo creo que López Obrador está tan nervioso, molesto y preocupado porque sabe que cualquiera de las 3 fuentes, o sea, no importa cuál sea, pues lo pone en un grave riesgo. Si es interna, pues porque no sabe de dónde. Si es el ejército, porque pues le están mostrando que que él no cuenta con el apoyo del ejército. Y si es de Estados Unidos, es para mostrarle que lo tienen en la mira y que, bueno, pues no lo van a apoyar. De hecho, Ken Salazar, el embajador norteamericano, se reunió el día de ayer con las 2 candidatas. Bueno, ahorita hay 3 candidatos, ¿no? El candidato que subieron de emergencia de Movimiento Ciudadano cuando bajaron a Samuel García, pero bueno, ahorita él pues va muy rezagado en un tercer lugar, pero se reunió con las 2 candidatas principales, que es Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que por cierto, también para cerrar el tema que ya hemos comentado, que estuvimos comentando porque la gente no lo preguntaba, sobre la aspiración de Eduardo Verástegui, pues quedó como lo habíamos ya pronosticado desde el principio, que obviamente reunió alrededor del 15% de las firmas que ocupaba o que requería, más bien dicho, para llegar a ser considerado como candidato independiente. La Iglesia Católica pues no lo apoyó, obviamente, porque no lo consideraban un candidato que representara al voto católico. Y mira, lo digo claramente porque si la Iglesia lo hubiera apoyado, pues los hubiera conseguido. Y uno sabe cuando la Iglesia se moviliza por una causa específica. Sí. De hecho, hubo nada más para cerrar el tema de Verástegui, ahora hay una nueva corriente de gente frustrada que quedó decepcionada porque Verástegui no alcanzó las 900,000 firmas, que están promoviendo escribir el nombre de Verástegui en la boleta electoral. Pues la gente, el voto es individual, privado, o sea, yo no les voy a decir qué hagan o qué no hagan, simplemente es una sugerencia lo que vamos a decir. Si ustedes anotan el nombre de alguien que no está registrado, pues es como si anularan su voto, es como si lo rompieran, eso como si lo tiraran a la basura, o sea, no tiene validez, no se cuenta, no se va a contar. Entonces queda como anulado. Habrá quien pueda votar por el personaje que tú quieras, ¿no?
fue el O sea, Chapo si ponen Miguel Guzmán. Salinas ahí en la boleta nomás por mis pistolas, o sea, le escriben. O sea, que me imagino, ¿cuál es la esperanza, Miguel? Que el INE diga, ¿sabes qué? Pues es moralmente correcto darle la elección porque la gente, o sea, ¿es lo que van a hacer? O sea, ¿es lo que piensan o que no le veo sentido? Pues sí, es lo No, que la hay que gente dársela, pobrecito. ingenuamente cree. Pero además Ok, hay una cuestión bastante elemental. La presidenta que llegue a ganar, bueno, incluyendo al candidato, entonces sería el presidente, o el candidato o candidata que llegara a ganar, va a necesitar alrededor de cuando menos unos 20 millones de votos, 20 a 25 millones de votos es lo que ok. necesitaría para ganar la elección. Para conseguir esos millones de votos, pues hay estructuras muy aceitadas y con mucha experiencia, como es en el bloque opositor, pues el PRI, el PAN, el PRD y otras estructuras más. Y del lado del oficialismo, pues está Morena, ¿no? Y toda su caterva de pandillas delincuenciales que se movilizan. Obviamente sería ilógico y ridículo pensar que alguien que no pudo conseguir más de 130,000 firmas va a conseguir 20 millones de votos sin una estructura. O sea, no tuvo la estructura para conseguir las firmas, ¿cómo va a tener la estructura para conseguir votos? O sea, simplemente es ilógico. Sería la gente que ponga el nombre de Verástegui, pues será tirar su voto a la basura. Es más, mejor póngale Morena o López Obrador, porque es exactamente lo mismo. Quien anule su voto, quien no ejerza su derecho a votar, quien lo, quien lo anule, anotando el nombre de Verástegui o tachando toda la boleta electoral, le está regalando votos a Morena. ¿Por qué? Morena. Porque siempre en todo el mundo el partido que está gobernando le apuesta al abstencionismo, porque como ellos sí movilizan a su voto duro, entonces entre menos voto ciudadano haya, ellos tienen más margen de imponer sus candidatos, ¿no? A ver, vamos a meternos en controversia, ya que andamos metidos hasta la cintura. ¿Por qué crees tú esa especulación? Evidentemente no podemos hablar de una postura oficial, pero desde tu percepción fallida, como pecador, imperfecta, Miguel, pero bien intencionada, ¿por qué crees tú que la iglesia en México no apoyó al candidato que se proclamaba como el candidato católico para México? O sea, porque la iglesia es liberal en México, porque realmente Verástegui no daba el kilo, ambas cosas, o no sé, ¿qué piensas tú? No quiero poner palabras en tu boca. Mira, los obispos para llegar a esos cargos son gente muy experimentada, gente que tiene la preparación política y religiosa y la suficiente experiencia como si fuera un gobernador, es decir, no son improvisados. Bueno, muchos gobernadores sí son improvisados, como Cuauhtémoc Blanco, pero los obispos Sí, no. Los obispos sí tienen que demostrar en la práctica su pericia, su habilidad, su diplomacia, su agudeza, su claridad de pensamiento y de análisis de la situación, porque van a gobernar una región y bueno, pues es muy complicado. Entonces, los obispos entienden perfectamente que Verástegui evidentemente pues es un improvisado en cuestiones de política, o sea, a lo mejor como actor y productor y cosas que tengan que ver con su profesión en el cine y la actuación, pues es un profesional y lo hace muy bien y eso nadie lo discute. En claro. cuestión política, pues obviamente es un improvisado que no sabe, pues está en blanco. No digo que sea bien o mal intencionado, simplemente pues es alguien que es ajeno a ese campo, por lo tanto lo desconoce. En general, su cultura general pues también es bastante limitada. Entonces, eso es algo que los obispos también han de decir, oye, no vamos a meter. Ya tuvimos de gobernador, de presidente a un ignorante, imagínate, y ve en qué situación nos puso, como López Obrador. Imagínate que metes otro que no ha de tener una formación intelectual superior a la de López Obrador, que es bastante deficiente, entonces pues, obviamente te vas a meter un problema. Pero además los obispos veían con claridad que Verástegui no representaba a la oposición y aquí los obispos yo creo que sí se van a decantar por movilizar en la forma en la que ellos lo hacen de manera discreta, pero efectiva, al voto católico para que vaya y respalde a Xochitl Gálvez, no porque ella sea la mejor opción, no es porque ella sea una buena candidata, no por otra cosa, sino simplemente porque van a evitar el mayor mal que sería votar por Claudia Sheinbaum.
En el caso de Xóchitl Gálvez y el tema del aborto, pues ella ya no va a impulsar más allá la agenda del aborto, porque ya no hay nada más que impulsar. La Suprema Corte le hizo la tarea o le evitó que se ensuciara las manos porque ya se despenalizó el aborto a nivel nacional. Entonces, el tema del aborto, desgraciadamente en México, pues ya está cerrado. ¿Por qué? Porque ya lo único que faltaría es que se haga obligatorio, que cualquier mujer embarazada vaya y aborte. O sea, porque ya está estilo China. Despenalizado, pues significa que ya no hay consecuencias si tú vas y ejerces el crimen del aborto, ¿no? Entonces, ya Xóchitl no se va a meter en ese tema porque ya no tiene que hacerlo, ya la Suprema Corte le evitó ese trance. Entonces, los obispos me imagino que saben que lo peor que le puede pasar al país es que volvamos a tener otro sexenio de muerte, corrupción, violencia y delincuencia generalizado como ha sido este sexenio de López Obrador. Entonces, de hecho, ahí te va una probadita. El arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega, que tú sabes que no es un santo de mi devoción, que tú sabes que yo lo he criticado de manera muy fuerte, que yo no lo veo con simpatía, o sea, todas esas cosas que ya tú conoces muy bien y que yo lo he dicho públicamente aquí contigo y en otros medios. Bueno, pues el cardenal Robles Ortega ayer hizo una declaración, o el lunes o ayer, no, creo que fue el lunes, denunciando que el gobierno de López Obrador está queriendo destruir las instituciones autónomas que hay en nuestro país y que él estaba respaldando esas instituciones. Es decir, él se paró y lanzó un desafío directo y frontal contra López Obrador y sus intenciones de destruir las instituciones autónomas, ¿no? Porque le resultan muy incómodas dentro de esas instituciones autónomas que López Obrador quiere destruir. Y esto, cuando digo quiere destruir, no estoy hablando de manera especulativa, sino que López Obrador presentó una propuesta de reformas constitucionales para acabar con los organismos autónomos, y él le está apostando a que Morena va a ganar la mayoría de la Cámara de Senadores y de Diputados en la elección de este año 2024, que se realiza en junio, pero esta legislatura entraría en septiembre y el cambio de gobierno de presidente sería en octubre. O sea, queda un mes donde López Obrador cree que él va a seguir siendo presidente y que va a poder controlar al Congreso, y en ese mes va a liquidar a la Suprema Corte de Justicia, porque esa es parte de la propuesta, que la va a desaparecer, que va a desaparecer al INE, al Instituto Electoral, y a los institutos que se encargan de la transparencia, y otros, ¿no? De la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, el cardenal Robles salió a defender a estas instituciones y a denunciar, pues, al gobierno. Es algo muy relevante porque Robles nunca se ha metido en contra del gobierno y en temas políticos ha sido muy proclive, ha sido muy institucional y se ha plegado a las peores causas, ¿no? Es importante y hay que reconocerlo cuando las cosas o las personas, más bien las personas hacen o dicen cosas correctas, pues hay que decir, ¿sabes qué? En esto yo lo apoyo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos convertimos simplemente en piedras, ¿no? Que decimos, no, si viene de él yo no reconozco nada. No, pues cuando dicen las cosas correctas, pues hay que decirlo, ¿no? Y hay que respaldarlos. Sí, no somos puristas en ese aspecto, o sea, que es un extremismo, por cierto, y es un infantilismo mental. Por cierto, Miguel, ahí pusimos en pantalla ahorita, lo alcanzaste a apreciar, parte de la campaña que estabas explicándonos. Si lo ven ahí en la esquinita abajo, están pidiendo que traigan su marcador, su bolígrafo, su pluma, como le quieran llamar, con tinta negra para que pues prácticamente puedan ahí poner el nombre de Verástegui, que es lo que tú mismo acabas de explicarnos por qué no sirve y cómo sería literal regalarle un voto al partido de Andrés Manuel, o sea, Morena. Y sería lo peor que puedes hacer, ¿verdad? Y ya con el tema del aborto, que es un tema que Verástegui ha promovido mucho, que es cierto, o sea, ha peleado mucho en contra del aborto, no se le reconoce, pues en México, no, una vez más estamos hablando de México, ese tema ya está fuera del Ejecutivo, si te estoy comprendiendo correctamente. O sea, ya no, aunque quisiera él, no tiene ese alcance
a estas alturas de tener un impacto en el tema del aborto, por desgracia, ¿ok? Pero no lo puede, ya está en el Tribunal Supremo, o sea, ya a estas alturas. O sea, sí se puede, lo que podría hacerse es revertirse, pero para revertirlo tendría que tener el control de la Cámara de Diputados para poder revertir una cuestión constitucional y que la Suprema Corte no lo echara abajo. Las dos cosas se ven muy difíciles. Yo no digo ¿qué partido tiene? O sea, ¿cómo podría tener, digamos, Verástegui si no? Claro, ¿cómo uno puede pensar que puede tener una mayoría que pueda legislar a favor de él cuando no tiene una plataforma? Ahora, él ya anunció, porque obviamente ese es el negocio de su patrón, de Carlos Slim, que va a crear su propio partido político, ¿no? Eso ya lo anunció a raíz de que no le dieron el voto. Eso va a ser a partir del 2025, porque es cuando legalmente se pueden constituir partidos nuevos. Yo también la veo, igual que en la vez, en esta ocasión, que va a ser virtualmente imposible. El único partido nacional nuevo que se iba a crear era Vamos México, creo que se llamaba, que era el partido de Felipe Calderón, y ellos cumplieron con los requisitos de ley que tenías que llevar a cabo, creo que 200 asambleas en los 32 estados de la República, y tenías que tener una cantidad de firmas de adherentes. O sea, es un proceso muy complicado donde solamente una estructura bien aceitada te podía dar para eso. Él lo hizo, y el INE, bajo la presión de López Obrador, le negó el registro. ¿Por qué? Pues porque si no, ahorita obviamente el candidato más fuerte de la oposición pues estaría dentro del partido de Felipe Calderón. Eso sería lo lógico. Entonces le hicieron una triquiñuela y le echaron abajo. Pero Eduardo Verástegui no tiene la maquinaria política que tiene Calderón. Pues, por lo tanto, si no pudo conseguir las 900,000 firmas, pues es imposible que pueda conseguir las 2 millones de adhesiones que se ocupan para un nuevo partido político y crear las asambleas. En fin, es gente que la gente que lo respalda, pues es gente muy ingenua. Yo no dudo que sea bien intencionada, pero bastante ingenua e ignorante. Y pues él está pues como que aprovechándose, ¿no?, de esa ignorancia e ingenuidad de la gente. Sí, o sea, ya a estas alturas explotando un poquito ya esa ingenuidad de decir, pues ya no se puede hacer más, se acabó. Puede verse campaña de que se pudo haber corregido esto, lo que gustes y mandes, pero ya a esas alturas ya no existe esa posibilidad. Políticamente hablando, está entre dos, entre Xóchitl y Claudia. Dependiendo de quién gane, va a determinarse. Tengo una pregunta antes de que se me olvide, Miguel, porque me la habían hecho en este lapso que teníamos. ¿Cómo ves tú un personaje, híjole, no tengo la nota, general Cienfuegos, que realmente creen que es quien tiene el verdadero poder en México, el general Cienfuegos? ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, pues yo la verdad, es un personaje complicado. Yo no tengo así como que mucha información al respecto. Él fue el secretario de la Defensa en el tiempo de Peña Nieto, y es el que, su segundo de a bordo, es decir, su subalterno más importante es Luis Crescencio Sandoval, que es el actual secretario de la Defensa. Debe de tener un peso lo suficientemente grande Cienfuegos como para, después de haber caído en las manos de Trump, ¿te acuerdas que lo encarcelaron? De alguna manera ejerció un poder de presión de tal forma que el gobierno de México presionó a Trump para que le regresara. Es decir, López Obrador todavía en ese momento estaba con la intención de destruir el prestigio y al ejército para crear su propia Guardia Nacional, que fuera el ejército sustituto de las Fuerzas Armadas, a través del cual él iba a imponer su régimen a sangre y fuego, apoyado en el narcotráfico, y en la Guardia Nacional, que fuera una estructura paralela, un tercer ejército que acabara por ocupar el lugar que iba a dejar vacío el ejército y la marina si es que lograba disolverlos. O sea, era una idea totalmente disparatada, absolutamente absurda, pero él pensó que podía llegar a hacerlo. Y Luis Crescencio Sandoval le mostró la fuerza que tiene al presionar o chantajear al gobierno, me imagino que a través de decirle tenemos información muy comprometedora, así que o me sacas de aquí o la hago pública.
Y después de esto, de que lo liberaron, etcétera, vino lo de las filtraciones, como tú recordarás, de el Guacamaya Leaks, que era información de la cual solamente tenía acceso, mucha de ella solamente tenía acceso el ejército. Y ahí le ha ido mostrando, y de hecho todo el cambio que ha venido de parte de López Obrador hacia el ejército de entregarle todas las obras y darle dinero a manos llenas, es la secretaría que más dinero tiene de todo el gobierno por las obras que están haciendo, y que los generales de los más altos niveles están llenando los bolsillos de dinero. Me imagino que si lo están haciendo los generales que están por debajo de él, con mucho mayor razón lo estará haciendo Cienfuegos, ¿no? Me imagino. Sí. Ellos, yo creo que es ahorita el poder más fuerte que hay, que podría incluso neutralizar a López Obrador, y por eso López Obrador me imagino que ha tratado de congraciarse con ellos, o a lo mejor ni siquiera es que los quiera comprar o congraciarse, a lo mejor es que el ejército lo ha obligado a que les entregue los contratos y le entregue las obras, o sea, porque ahí sí yo no hay forma de saber si López Obrador de manera voluntaria se los ofreció para tenerlos controlados, o el ejército le dijo, o me los entregas, o ya verás cómo te vamos a hacer la vida difícil. Acuérdate que le entregó también el manejo de los aeropuertos. A la Marina le entregó los puertos. Entonces, estamos viendo algo que va totalmente en contra de lo que fue la formación ideológica de López Obrador. Incluso cuando llegó al poder, él se lanzó directamente para marcar una distancia con el ejército, y es donde lanzó esta idea de de disolverlo cuando cumplió un año de haber sido elegido, que eso fue en julio del 2019. Tenía 6 meses de haber tomado el poder y dijo, si por mí fuera yo disolvía las Fuerzas Armadas. Se quedó grabado en una entrevista, y a partir de ahí vino este giro radical e incomprensible de López Obrador para pasar de esa pues postura no tan antimilitarista a convertirse en el principal proveedor, digamos, de bienes, ¿no? Al ejército, ¿no? Entonces yo me imagino que va por ahí el tema. Sí, seguramente Sandoval ejerce Cienfuegos ejerce una gran, tiene un gran poder e influencia, y han doblegado, creo yo, a López Obrador, porque sabe López Obrador que si el ejército se le echa encima, pues él pierde todo, no va a tener forma. Y además se vio reflejado en el espejo, tanto de Perú como de Bolivia. Acuérdate que son dos regímenes que eran pues muy cercanos a López Obrador, y que el ejército se movilizó, en el caso de Bolivia, para desconocer a Evo Morales y hacer que se fuera. Y en el caso de Perú, con Castillo, cuando dio el golpe de estado, pues la policía, pero detrás de la policía estaba el ejército, pues lo detuvieron y ya lo tienen guardado. Entonces, sabe López Obrador que ese es el camino, o ese es el destino que le esperaría de llegar a confrontarse con el ejército. Por eso él cree que los puede tener pues calmados, apaciguados, comprados, o como quieras llamar, con lo que les ha dado. El asunto es que vamos a ver, porque también es evidente que las fuerzas en Estados Unidos, las instituciones, pues han tenido acercamiento con el ejército, y yo me imagino que parte de lo que han hablado es que pues tienen que respaldar, al final de cuentas, lo que haga ¿cómo se llama? O sea, es decir, no van a poder seguir apoyando de manera eterna, sin ninguna restricción, a López Obrador, ¿no? Y yo creo que por eso hay el gobierno de Estados Unidos, me imagino, eso pues obviamente no es público, pero se entiende que así es, que ha tomado o ha tenido cercanía con el ejército, porque esto es algo que ha hecho Estados Unidos durante muchos años. Por eso es importante este ejemplo de lo que pasó en Bolivia y de lo que pasó en Perú, porque ese es el ejemplo que López Obrador tiene como referencia, ¿no? Esto yo creo que es relevante. Ahorita que regrese Luis, pues seguimos comentando al respecto. Ahorita voy a leer un poco sus comentarios para ver qué nos han ido dejando aquí.
Y aprovecho además de agradecerles a todos los que se han conectado, porque pues no nos han olvidado, ¿no? Ya habíamos tenido bastante tiempo sin estar aquí al aire. Bueno, no fue muchísimo, fue como un mes, un poquito más, pero pues les agradecemos que estén al pendiente de lo que estamos haciendo y subiendo. Y bueno, pues ojalá que este año, que se ve complicado, podamos pues llevarlo de la mejor forma. Hay algunos analistas en México, analistas económicos, que han dicho que probablemente el primer semestre del 2024 para México va a ser un semestre pues, relativamente bueno en cuestión económica, pero en cuestión, bueno, y va a haber agitación en la parte política y social, pero en la parte política más o menos todo se va a sostener o se va a mantener como está. Y probablemente en el segundo semestre, después de la elección, o sea, a partir de que se defina, ya va a venir pues una sacudida económica fuerte probablemente. Y esto es un escenario muy similar al que vivimos hace 30 años exactamente, en 1994, cuando con la elección de Ernesto Zedillo, cuando gana Ernesto Zedillo y que había una gran inestabilidad política y social, se había dado el surgimiento del ejército zapatista, habían asesinado a Colosio, después de la elección fue a Ruiz Massieu, y venía una agitación tremenda. El gobierno pues tenía sostenida la economía con alfileres, y después de la elección y con ya garantizando que llegara el siguiente presidente, pues le entregó esa bomba de tiempo que fue la economía, que les acabó reventando el 19 de diciembre del 94 y que pues tuvo consecuencias a partir del 95 y 96, ¿no? En México. Entonces, aquí probablemente vamos a enfrentar una situación similar. Eso lo comento para que pues la gente que haga favor de vernos, pues tome sus precauciones en la medida de lo posible, porque la situación económica en México pues sí se ve complicada, ¿no? Bueno, aquí estoy contestando esta pregunta sin que la hubiera leído. Aquí dice Jaime Franco: ¿qué probabilidad hay de que suba o baje el peso ante el dólar? Ahorita yo creo que se va a mantener como está, precisamente porque es parte de la estrategia de López Obrador. Y ya después del segundo semestre, ya que se defina, sobre todo si llega a perder Claudia Sheinbaum, como esperemos que así suceda, seguramente el peso se va a desplomar. Eso es porque lo han mantenido alto de manera artificial. Entonces, es posible que veamos una devaluación severa del peso en el segundo semestre de este año, también para que la gente que haga favor de vernos, pues lo tome en cuenta. Los precios en México están demasiado altos. Además, se va a disparar, me imagino, también el proceso de la inflación, porque ha tenido mucho que ver también la parte de las extorsiones del narcotráfico, del crimen organizado, que ha pues tomado control de muchos áreas, ¿no? Tanto de sectores como de áreas productivas en México, tanto en el campo. Aquí Luis nos comenta que por alguna razón no puede entrar, y vamos a ver si se puede reconectar. Ahí está, ya. Ahí está. Ya regresó. Miguel, literal estábamos en una plática y me tumbó, o sea, de la nada. Ya ves que pasó lo mismo con mi audio, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, o sea, bueno, aquí estamos. Simplemente quisiera tener una explicación, pero no la hay, nunca me ha pasado. Nada más contigo me pasan estas cosas, Miguel. O sea, tuve un programa el lunes con Vicente, no hubo problema. De repente. Bueno. Yo creo que fuiste abducido y te regresaron a tiempo para terminar el programa. Los marcianos llegaron ya. Ya. Bueno. Estaba comentando, porque estaba respondiendo algunas de las preguntas que hicieron favor de dejarnos ahorita, mientras, sobre si va a haber devaluación, sobre cómo va a estar la situación económica. Ya comenté al respecto que muchos analistas dicen que probablemente el primer semestre en México pues va a ser relativamente tranquilo, o bueno, propicio, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Pues sí. Porque López Obrador está queriendo hacer creer que hay una falsa estabilidad y bonanza. Prosperidad, ¿no? Sí. Prosperidad. Acuérdense que contrajo una deuda de 2 billones de pesos, o sea, 2 millones de pesos para cubrir los huecos del presupuesto. López Obrador lanzó también en este plan la iniciativa de quedarse con
los ahorros de los trabajadores que se han guardado durante muchos años, es decir, los fondos de ahorro para el retiro, con la idea supuestamente de que no reciben lo suficiente y él se lo quiere quedar. Y ahí estamos hablando prácticamente de otros 6 billones de pesos, wow. 6 millones de pesos, de los cuales López Obrador quiere echar mano. ¿Por qué? Porque sabe que es lo único que lo puede rescatar. Lo que ya no alcanzamos a comentar, porque bueno, sucedió después de nuestro último programa, es que ya inauguró el supuesto tren Falla, el tren Maya, lo inauguró en diciembre y pues obviamente como se esperaba, pues fue un gran fracaso, como lo ha sido todo lo que ha hecho el gobierno, porque totalmente improvisado. Mira, López Obrador y el gobierno de la 4T y de Morena son algo excepcional. Yo creo que no hay parangón en todo el universo. Si hubiera otras civilizaciones en otros lugares, que no creo que las haya, pero si las hubiera, no habría forma de compararlos, porque tienen tal control del espacio-tiempo y de las dimensiones. ¿Tú habías oído hablar de un tren en cualquier parte del mundo, o del universo si hubiera en otras partes, de un tren que te lleva en camión? A ver, ahí no, es que es una paradoja, eso no lo resuelve cualquiera. Un tren que te lleva en camión. ¿Por qué? Pues porque como el tren no funciona, pues te tienen que bajar del tren y subirte en camión para terminar la ruta. Pero entonces es un tren híbrido. O sea, como el tren les falló, porque está mal hecho y está mal planeado, a los que tuvieron la mala idea de comprar boletos para hacer el recorrido, a medio recorrido, pues los tienen que bajar y los terminan llevando a su destino, pues en camiones, porque pues el tren no funcionó, ¿no? Porque se les apagó, porque lo que tú quieras, ¿no? También pasó lo mismo cuando hizo el vuelo inaugural de esta aerolínea llamada Mexicana de Aviación, que era una aerolínea muy antigua, y que el gobierno se empeñó en volver a echar a volar, lo cual no tendría nada de particular y hasta sería muy bueno, si no es porque es otro capricho irracional de López Obrador. ¿Por qué? Pues porque Mexicana cerró de manera fraudulenta por un fraude de corrupción por el que era uno de sus dueños en el 2010 y desgraciadamente pues Felipe Calderón no lo impidió y él pudo haber evitado que cerrara y no hizo nada y echó a la calle a miles de trabajadores. Bueno, entonces para López Obrador se convirtió en una cruzada personal precisamente porque representaba un agravio para Calderón y entonces se echó a volar esta línea aérea con aviones rentados, que creo que son 4 aviones que rentaron, y resulta que también empezaron con alrededor de, creo que 28 rutas que iban a cubrir porque además la base de operaciones de Mexicana de Aviación pues era el aeropuerto Felipe Ángeles, para ver si por ahí había algunas personas que pudieran darse la vuelta, ¿no? A ese aeropuerto que nadie utiliza. Y resulta que a los poquitos días pues decidieron bajar de las 28 rutas, creo que tenían a 4. ¿Por qué? Pues porque llegó a darse el caso, imagínate, eso lo grabó un youtuber, que se subió a un avión y era el único pasajero en todo el avión y grabó, dijo, pues soy el único, nunca había tomado un charter, así un avión privado para mí solo, estaba la tripulación, pero pues él era el único pasajero. Y fue tan ridículo que tuvieron que bajar el número porque no han cubierto obviamente las necesidades básicas mínimas de los gastos. Entonces, como es una línea subsidiada, igual que el aeropuerto, que se acaba de hacer público las cifras, que ha estado totalmente subsidiado en este tiempo que tiene funcionando. Y otra cosa que supuestamente ya está echada a andar es la refinería Olmeca, la conocida como Dos Bocas, que supuestamente va a empezar a refinar gasolina para marzo de este año, cuando todo el mundo dice, pues no es cierto, y lo único que están haciendo es traer la gasolina ya refinada y la inyectan en los tanques para que parezca como que sale ya la gasolina hecha, pero realmente pues es gasolina que ya traen refinada, ¿no? Porque no la pueden... No, es una cosa verdaderamente de locura. No te la creo, o sea, no te la quiero creer. Porque dicen es que la refinería, todos los procesos que necesita y las instalaciones van a estar terminadas quizá por ahí del 2026 o 2027 y estará empezando a refinar en ese año y estará a plena capacidad en el 2028, 2029. O sea, es una locura lo que está diciendo el gobierno porque no es cierto. Entonces van a meterle la gasolina
a los tanques para hacer creer como que sí está refinando, pues no es verdad. Y la otra cifra que quería comentarte es la del maíz. Se está rompiendo el récord histórico de la mayor cantidad de maíz importado de Estados Unidos. Cuando supuestamente Segalmex, esta empresa que ha causado el mayor fraude, el mayor escándalo de corrupción del gobierno, que es esta agencia para lograr la autosuficiencia alimentaria. Pues como importando. Pues exactamente, o sea, supuestamente la idea de López Obrador era llegar a la autonomía alimentaria, donde cada cosa que se comiera en nuestro país se produjera aquí también. Eso fue algo que solamente se alcanzó y en algunos rubros en los 60, que fue el momento de mayor auge económico de México, y por algún tiempo, o sea, fuimos autónomos en maíz, en frijol y en otras cosas. Es decir, todo lo que se consumía de ese tipo de alimentos se producía en México y había excedentes que se pueden exportar. Pero ya después de eso, pues ya no se volvió a lograr tener esos niveles. Pero con López Obrador hemos llegado a el grado de locura de que ahora estamos rompiendo el récord de la mayor cantidad de toneladas importadas de maíz de Estados Unidos, que además sabemos que no es el maíz blanco y bonito que nosotros les mandamos allá, sino es un maíz que ni siquiera les sirve a las granjas norteamericanas para el forraje, porque no lo quieren, y es el que nos mandan para hacer nuestras propias tortillas, ¿no? Sí, y mira, la tirada es esta, Miguel, tanto aquí como allá, como en Europa, en todos lados, o sea, autosuficiencia, no, de hecho, no me lo vas a creer, pero han salido medios atacando la autosuficiencia, donde dicen, cuando tú tienes tu propio huerto en tu casa, en tu patio, generas más carbono y contaminación y calentamiento global que si tú compras de las industrias, o sea, literal, o sea, ese grado de ridiculez están los medios de propaganda. Entonces, en escala micro eso es así, en escala macro es igual, no es autosuficiente, ya sea del país o lo que tú quieras, sino buscan esa dependencia, buscan la deuda como de lugar, Miguel, y que te llenes de mugrero, por cierto. Quieren consumidores que sean desechables y que no sean dueños de absolutamente nada. Entonces, es lo que estamos viendo en México. Es evidentemente para todas las personas que nos están viendo, pues lo que ellos están tratando de enseñar para ustedes, mientras que evidentemente pues nosotros tenemos que corresponder de otra manera. Así de sencillo, ¿verdad? Exactamente. Oye, ya casi nada más para terminar, dos cosas que tienen que ver también con tu entorno de tu región de origen, que es Nuevo León. No, yo soy de Oklahoma. Saludos, por cierto, al nuevo miembro aquí del canal. Ahorita que lo estás viendo, gracias por la contribución. Gracias, bienvenido. Fíjate que no se supiste la noticia de que a principios de este año falleció un empresario muy, muy reconocido de Nuevo León, que era Carlos Bremer. Sí. Que fue un hombre que apoyó mucho a muchas causas, ¿no? Interesantes, el deporte y otras. Apoyó mucho a muchos emprendedores, pero fue uno de los padrinos también que apoyó las aspiraciones, las locas aspiraciones políticas de Samuel García. Y esto es importante porque tú sabes que a raíz de que perdió la candidatura para ser el abanderado de Movimiento Ciudadano, en venganza, Samuel García lanzó a Mariana, su esposa, Mariana, no creo cómo se apellida, para ser la alcaldesa de Monterrey. La lanzó y yo creo que en contra de su voluntad, porque se ve que ella no estaba nada contenta con esta jugada. Pero otra cosa que hizo Samuel, muy atrabancada, ¿no? Como es él, fue el haber destapado a Lainez, que era su vocero de su campaña, y lo lanzó como candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano sin contar con el aval, digamos, de Dante Delgado, que es el presidente del partido, ni con otros miembros, sino él dio como un madruguete y lo tuvieron que aceptar, pero quien se desmarcó de esto fue Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, que también es del mismo partido, y él dijo, ¿saben qué? Si ustedes van a lanzar un candidato independiente, un candidato por Movimiento Ciudadano, nosotros en Jalisco no lo vamos a apoyar. Lo cual es muy importante porque Jalisco es la principal fuerza electoral de Movimiento Ciudadano, más que Nuevo León, aunque Nuevo León esté gobernado
¿Por qué? Porque aquí Movimiento Ciudadano ha gobernado pues por más tiempo y hay una maquinaria pues más aceitada, ¿no? Entonces, esto se ve porque de hecho Enrique Alfaro se optó, digamos, tomó el partido de apoyar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Lo cual es interesante. Sí. Ahora, él no iba a apoyar a Claudia Sheinbaum, obviamente, porque está peleado a muerte con López Obrador. Entonces tenía que apoyar una opción que fuera distinta. Tampoco iba a apoyar a Movimiento Ciudadano porque sabe que no tiene posibilidades de ganar. Tenía que apostarle a quien tuviera las posibilidades reales, que es Xóchitl, y seguramente con ella va a negociar pues una carta de impunidad, porque ni modo que negocie otra cosa, no creo que vayas a negociar. En una de esas acaba teniendo alguna secretaría, la de Agricultura o alguna de esas, pero lo que necesita Alfaro es protegerse porque debe muchas y ha cometido una cantidad de delitos increíbles y es un delincuente igual que López Obrador, pero necesita protegerse. Yo me imagino que por eso le está ofreciendo el apoyo y los votos de Jalisco a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, la situación se está poniendo muy interesante, ¿no? Se está poniendo interesante a ver qué pasa, porque estos 6 meses, 5 meses y medio que faltan, o 4 meses y medio que faltan para la elección, porque va a ser el primer domingo de junio, que además, otro dato interesante, se le ocurrió a Morena, a través de la Cámara de Diputados, inventarse un puente vacacional ese fin de semana de la elección, que no existe. Se lo inventaron. ¿Por qué? Pues por la razón que tú quieras. No sé cuál se quisieron inventar ahí, con la idea de incentivar a la gente que salga de vacaciones para que no vote. ¿Te acuerdas que fue lo mismo que hizo Pedro Sánchez en España? Sí, agarren el cuente, lo que fuera, váyanse al baile, a ver si no traen a la banda MS, o no sé, a ver qué se les ocurre. Exactamente. La idea es de cualquier método poder impedir que la gente salga a votar, ¿no? Eso es lo que más, a lo que le quieren apostar, ¿no? Sí, evidentemente. Ay, no puede ser. Miguel, de voladita, si tú ves ahí en los comentarios una pregunta que si nos puedes ayudar a responder, dicen saludos desde Oklahoma. Por cierto, un abrazo a Oklahoma, estado que siempre he querido mucho. De hecho, mañana voy a andar para allá, pasando por ahí. Dice, hablando de la economía de México, ¿cuáles propuestas les gusta más para acabar con el crimen organizado en México? ¿Cómo lo ves tú así rapidito, Miguel? Es un tema muy complicado y yo creo que la principal propuesta es que haya la voluntad de atacarlo, de combatirlo. Esa es la primera. Aquí el segundo tema es el mercado, porque no habría un negocio del narcotráfico si no hubiera un mercado, y el mercado pues está en Estados Unidos más que en México. Entonces, si en Estados Unidos no se combate el consumo, pues en México va a seguir habiendo demanda, y aunque se acabara en México, pues va a haber otros países que les van a surtir, como existió antes Colombia y Afganistán y cualquier otro país. ¿De qué manera se pudiera combatir de manera efectiva? Pues, para empezar, lo fundamental es que haya la voluntad. ¿Por qué? Porque la labor de inteligencia se ha realizado durante muchos años del Ejército, la Marina, el gobierno y otros organismos de Estados Unidos que cruzan información, donde saben dónde vive cada capo, en dónde está en tiempo real, lo pueden ubicar. Muchos de ellos tienen intervenido sus líneas de comunicación. Si tuvieran la voluntad de detenerlos, habría operativos y los detendrían. Y si llega a ser el caso, pues hasta los matan. Digo, ¿por qué? Pues porque van a estar armados y no se van a entregar de manera pacífica, ¿no? Entonces es lógico que va a haber un enfrentamiento. Si hubiera el compromiso real. Eso es la parte blanda, buena, óptima. La parte violenta en la que se podría acabar con este problema hasta cierto aspecto es si el Congreso de Estados Unidos finalmente termina decidiendo nombrar o catalogar a los cárteles del narcotráfico como lo que son, como terroristas, y entonces viene el ejército de Estados Unidos y se hace cargo de ello, pero con un costo pues muy alto en muchos sentidos, porque para que entre el gobierno del ejército norteamericano es una invasión que podría implicar pues un casus belli, que obviamente México no estaría en capacidad de responder, pero podría hacer caer un gobierno y sumir o sumergir a México en un problema de inestabilidad tremenda. Es lo que pasó en 1910, cuando Estados Unidos decidió deshacerse del régimen
de Porfirio Díaz porque le resultaba incómodo, porque era un estorbo para tomar el control, y durante 10 años se desató el caos, la violencia, la rapiña y todo tipo de males en México que concluyó con una constitución, pues que estamos, la de 17, que trajo como consecuencia, cuando se aplicó al pie de la letra, pues una segunda guerra, ¿no? La cristera. Una segunda guerra civil, que fue la guerra cristera. Entonces, aquí el tema es, no va a haber una salida fácil, se ocupa la voluntad del gobierno para hacerlo. Este gobierno no lo va a hacer, obviamente, porque está aliado, tiene compromisos, está comprado por estos intereses, por lo tanto, por eso los han defendido. El próximo gobierno, si es el de Xóchitl Gálvez, tendría que enfrentar el problema que le va a dejar López Obrador, esos dos temas, el problema económico y el problema de seguridad. Con esos dos que resolviera, tendría suficiente para hacer una gran gestión. Estaba leyendo unas cifras del nearshoring, ya para terminar, y se habla de que México se puede convertir en el taller mecánico del mundo, sí, donde se fabricaría todo lo que hace China lo haríamos nosotros, y eso traería una derrama económica gigantesca y traería un beneficio, claro, para México, y eso sí podría arrebatar muchas manos que están ahorita trabajando para el crimen organizado, si es que se hacen las dos cosas en conjunto. No solamente es atacarlos, sino además generarles una oportunidad a esos, claro, que han caído ahí, ya sea porque han sido secuestrados y los han obligado, u otros por una falsa idea de que ahí van a encontrar la prosperidad que no van a tener en otras actividades, ¿no? Exacto. Y hablando, por cierto, ahorita que mencionas esto relacionado con China, estos son los últimos monitoreos donde la bolsa bursátil en China está en picada. Son mercados muy volátiles, evidentemente. No son tan transparentes como el mercado americano, eso es claro. Pero bueno, sí, la bolsa en China ha tenido tiempos turbulentos ante el alza de la popularidad de Trump en las elecciones. Curiosamente, como que están viendo cómo se está marcando la línea, al menos acá en la política americana, y evidentemente está causando incomodidad en el mercado chino. La gente que tiene dinero en el mercado chino, pues ya saben la línea que traía Trump, ¿verdad? Muy dura contra el chino y todo. Benefició mucho a México la administración de Trump, y como tú dices, si esto se da, si los planetas se alinean, vamos a ponerlo usando esa expresión, pues México podría beneficiarse bastante. China, evidentemente, se vería muy, muy afectada. Miguel, para cerrar también hablando de las crisis en la frontera, acaba de salir esta declaración del gobernador Greg Abbott sobre la situación en la frontera. La pueden encontrar ahí en Twitter. Prácticamente está diciendo que Texas tiene el derecho constitucional de defenderse. Está citando a los fundadores de la patria, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. Y bueno, para acabar pronto, Miguel, ¿en qué puede repercutir esto? Es que el gobierno federal no haga nada, así como cuando amenazó a las personas de que se pusieran la vacuna y que si no se las van a ver negras, y al final de cuentas no hizo nada. O sea, de lengua me echo un taco. Ya ves que Biden estuvo amenazando como en 2021. O a lo mejor sí, no sabemos, pero evidentemente están marcándose las líneas. Ahora vamos a ver cómo responde el gobierno federal. O sea, ya había hecho algo el gobierno federal y Texas respondió una vez más, y esto puede tener repercusiones muy, muy pesadas en el futuro. Hay que estar mucho, mucho, mucho en oración para que perdure la paz, pero sobre todo que esté la ley ante todo. Evidentemente, para eso están las leyes, Miguel. O sea, eso es lo que genera estabilidad. O sea, ¿de qué sirve tener burócratas en un gobierno si no van a ejercer la ley por la cual ellos juraron ejercer? Entonces, bueno, veremos en qué sucede. Esto evidentemente también impactaría a México, dicho sea de paso. Esto no es un problema interno aquí americano. O sea, esto también tiene repercute allá, y claramente pues van a estar a la expectativa. Quiero cerrar también, vi un video ahí en México de Adela Micha, una vez más haciendo lo que hacen los medios, como acá, los medios americanos están haciendo los mexicanos, que el racismo y que no sé qué. No le hagan caso. O sea, honestamente, es risible a alguna persona que toma un medio masivo ya con un tipo de seriedad. Esa no es su función. Acá, literal, MSNBC, todos, literal, no decidieron transmitir las victorias de Trump en Iowa y ahora, no sé, en New Hampshire, porque enero 6 y lo que guste. O sea, nadie se cree esos cuentos, ¿ok? Así como el cuento de pon tu firma o de Verástegui, bueno, es más ingenuo todavía lo que te dicen los medios que incluso eso. Así te la pongo nomás, para que te des una idea. Sí. Entonces, vamos a ver. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, Miguel. Dios mediante, aquí estaremos
para que nos hables de qué sucede en el Vaticano. Híjole, ahora no te di tiempo, no te di tiempo. Ay. Pero se ese está es otro tema, ¿no? Sí, es otro tema, ahí está, por cierto. Tu persona preferida. Sí. Ay. Bueno, te la damos para la próxima semana, Miguel, ¿ok? Perfecto. Suscríbanse una vez más, revuelita, al Boletín de Información de Inteligencia Estratégica para que reciban todas las actualizaciones. Ahí con Miguel Salinas también está en redes sociales. Gracias a todos los comentarios, gracias Goyito, gracias a todos ustedes. Una vez más voy a cerrar con esta imagen. Por favor, tengan todos los estados que ven en pantalla en oración especial, los estados en color amarillo, porque son los estados que han escogido la vida. Y nosotros tenemos que estar siempre por la vida. Primero somos cristianos, después somos americanos, después somos de lo que tú dices y mandas. Primero es Dios, ¿ok? Primero es Cristo, y aquí se ve reflejado estos valores. A nombre de Miguel Salinas se despide un servidor, deseando que tengan un excelente resto de la semana. Nos vemos en Telegram para actualizaciones. Y nos despedimos como siempre diciendo que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.